Ok, seguimos. Bueno, de nuestra clasificación de la materia, partimos primeramente de estas dos grandes clasificaciones. Tenemos a las sustancias puras y a las mezclas. Denominamos sustancia pura a toda forma de materia que cumple ciertas características. Son tres. Estas tres características son que tiene que tener composición definida, o sea, tiene que haber una fórmula química que le pueda representar o un símbolo químico que le pueda representar al elemento. Por ejemplo, si decimos carbono, el elemento se representa por el símbolo C. Si decimos oxígeno, se representa por O, o sea, tiene un símbolo químico que le representa. Si decimos agua, sabemos que su fórmula es H2O. Y si decimos cloruro de sodio, sal común de mesa, hay una fórmula también, NaCl, que es la sal de mesa. Ahora, vamos a ver otra vez la subdivisión de esas sustancias puras. Le voy a poner en la pizarra. Pero además de eso, las mezclas, que serían la otra categoría, las mezclas se definen porque resultan de la combinación de estas sustancias puras. Si juntamos agua con sal de mesa, ahí ya tengo una mezcla. Entonces, no significa que las mezclas no tienen una identidad química como las sustancias puras. Tienen que existir primero las sustancias puras y después yo puedo juntar algunas de estas y ahí surgen las mezclas. Veamos entonces esta clasificación en la pizarra. Borro ya todo esto, ¿verdad? No. Ok, este dos. Ahora sí. Bueno, estos son los dos grandes grupos de la clasificación de la materia, sustancias puras y mezclas. Ahora, les dije yo que de las sustancias puras se tienen que cumplir sí o sí tres condiciones. Acá me describe algunas. Dice que tiene que tener composición definida.
Esto significa que la materia que yo estoy analizando tiene que tener bien definido qué elementos le constituyen. Si hablamos del agua, está constituido por oxígeno y por hidrógeno. Entonces, en el caso del agua, esto está constituido por hidrógeno y oxígeno. No tiene nitrógeno, no tiene azufre, no tiene cloro. La fórmula del agua original, pura. Entonces eso significa que esté definido y además dice que tiene que tener composición constante. O sea, esta composición definida no puede variar, se puede alterar. Por lo tanto, si decimos que en el agua la relación, ahora ya saben que es una relación o razón o proporción. La relación entre hidrógeno y oxígeno es 2 y 1 de oxígeno, 2, 1. Entonces la composición tiene que ser constante. En el caso del agua, otra vez, tiene que tener una razón 2, 1. 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Nunca puede ser 3, 1, 4, 1 y seguir tratándose de agua. Si yo les muestro esta proporción 3, 1, en el caso también de hidrógeno y oxígeno, ahí se está formando otra cosa. El hidronio, que se le dice agua protonada, para que vean que es otro compuesto completamente. Paso algo en la pantalla, se cerró algo. ¿Sí? Se estaba proyectando mi... Bueno, no voy a bajarla, no, porque no sé. Y además de eso, tiene que tener propiedades distintivas. Hace rato hablábamos de las propiedades del agua. Decíamos que era transparente, que no tiene que tener olor, que tiene pH neutro, que hierve a 100, etc. Entonces, si a mí me traen una muestra de agua pura, tiene que cumplir todas esas propiedades del agua que mencionamos. Si yo encuentro un líquido transparente en algún recipiente y pretendo que es agua, tengo que hacerle todas esas pruebas que son propiedades del agua y si todo cumple, entonces puedo decir que es agua. Pero si veo que es transparente nomás, no puedo saber si es agua o no. Puede ser alcohol. Puede ser un tequila. Acá tenemos, creo, más propiedades de las sustancias puras. Estas son características de las sustancias puras que también se tienen que cumplir sí o sí. Ya sabemos entonces a qué se refiere con la composición fija. Átomos o moléculas iguales. Se trata de esto, que la composición esté definida siempre. Que las propiedades no varíen. Además de eso dice que estas sustancias puras no pueden separarse en sustancias más simples usando métodos físicos. Por ejemplo, una filtración. Si yo tengo una muestra de agua y quiero separar en algo más sencillo, ¿en qué puedo separar el agua? En hidrógeno y en oxígeno, sí. Pero nunca puedo usar un filtro y poner el agua como un colador y ya tengo separado hidrógeno y oxígeno. No se puede. Existen otros métodos físicos que vamos a aprender hoy también. Ninguno de ellos me sirve para hacer esta separación. Pero sí se pueden separar usando métodos químicos, métodos que me permitan romper ese enlace. El agua se puede separar en sus dos componentes usando electricidad. En este caso por electrólisis decimos,
se puede romper a la molécula. Pero si yo aplico electrólisis, les voy a mostrar cómo podemos representar eso. Tenemos el agua y a través de una corriente eléctrica, esto hace que los enlaces se rompan y se genere hidrógeno y oxígeno gaseoso. Entonces, fíjense en lo que pasó. Yo empecé con agua, una muestra líquida, me parece. Le aplico la electrólisis y se forman gases. Al final de la electrólisis, yo obtengo lo mismo que al principio. ¿Puedo decir que esto es agua? No, este es hidrógeno y este es oxígeno. Agua ya no hay. Significa que si yo uso un método químico que altera la estructura química, yo ya no tengo más al final lo que tenía al principio. Entonces, ¿qué pasa con los métodos químicos? Siempre alteran la identidad de la sustancia, como están viendo acá. Los métodos físicos no. Si yo filtro agua con arena, el agua sigue siendo agua y la arena sigue siendo arena. ¿Sí? Los métodos físicos no alteran la identidad de la sustancia. Entonces agregamos acá que estos se pueden separar solo por métodos químicos. Antes de avanzar, acá nos falta continuar con la subclasificación de las sustancias puras, porque existe un grupo otra vez. Quería poner elementos primero, pero no se pudo. Elementos y compuestos son nuestra subclasificación de las sustancias puras. Elementos, todo lo que encuentren en la tabla periódica de los elementos. Por cierto, van a necesitar una sí o sí para el desarrollo de nuestro curso completo. Entonces, ¿cómo se representan los elementos? Con un símbolo químico. Acá tenemos varios elementos, dos, hidrógeno y oxígeno, que estuvimos usando. Entonces, podemos decir elementos son hidrógeno, azufre, teluro, sodio, todo lo que encuentren en la tabla. Y que tenga siempre una letra mayúscula o una letra mayúscula con una minúscula. Nunca dos letras mayúsculas juntas. Por ejemplo, así. Cloro. Está mal. La primera nomás puede ser mayúscula, para poder distinguir dónde empieza un elemento y dónde termina el otro. Ahora, si estos elementos se presentan de esta forma, con un subíndice, esto significa que esto es una unión de dos átomos de hidrógeno. Acá hay dos átomos de oxígeno. Esto entra todavía dentro de la categoría de elementos, ¿sí? Pero decimos que son sustancias simples, cuando el elemento está representado en forma molecular, o sea que se unen muchos átomos. Dos átomos que se juntan ya forman una molécula. Todavía no tenemos esos conceptos, pero ahora saben. Entonces, agregamos acá sustancias simples, todo aquello que tenga subíndice, pero que esté representado por un solo elemento. Oxígeno, hidrógeno, ozono, son ejemplos. Y los compuestos ya van a ser combinaciones de estos elementos, pero combinaciones de elementos diferentes. Si yo junto entonces el hidrógeno con el oxígeno, ahí se forma un compuesto. Definimos entonces esto como la combinación
Exactamente, gracias. De dos o más elementos diferentes. ¿Qué pasa si yo junto dos o más elementos iguales? Bueno, no puede ser dos o más elementos iguales. Dos, tres átomos del mismo elemento se forman la sustancia así. Hay dos, tres átomos del mismo elemento. Pero cuando hablamos de elementos diferentes, ahí entramos en la categoría de los compuestos. Ejemplos, además del agua, cloruro de sodio, ácido sulfúrico, dióxido de carbono, y todo aquello que tenga una fórmula química que lo represente. Si decimos leche, buscamos en Google, la fórmula de la leche no existe. Entonces la leche no es una sustancia pura. Para esta sección de sustancias puras y mezclas, de repente van a necesitar usar internet para verificar que existe o no existe una fórmula, porque en los ejercicios van a tener que asignarle una categoría al tipo de materia que el ejercicio les da. Les dice, por ejemplo, vino, guiso, madera, etcétera, y que ustedes vayan poniendo en la categoría de sustancia o mezcla o compuesto o elemento que es. Yo sé que no van a saber todo al principio porque nunca se sabe todo al principio. Por eso busquen en Google si necesitan saber, confirmar si la madera es o no es una sustancia pura. ¿Cómo pueden hacer? Buscan la fórmula química de la madera. Y si no existe, no es. ¿Para qué nos sirven las propiedades de las sustancias puras? Como dice acá, para identificar a las sustancias. Como yo les decía hace rato, si les llega, supongamos están trabajando ya en su laboratorio y tienen que identificar una sustancia y les traen un líquido amarillento, aceitoso. Es todo lo que tienen. Entonces ustedes ya pueden deducir por las propiedades físicas y por el aspecto, la textura, que quizás se trate de un aceite vegetal. ¿Y cómo son los aceites? ¿Qué contienen? Y allá ustedes con sus conocimientos químicos profesionales ya van a saber que tiene carbono, que tiene hidrógeno, que no le gusta el agua. Entonces van haciendo las pruebas y van encontrando las propiedades. Y si todas las propiedades que tienen como resultado coinciden con lo que se describe en una bibliografía acerca de los aceites vegetales, entonces confirman que se trata de eso. ¿Qué pruebas le podemos hacer? Acá tenemos algunas. Densidad. La densidad era una relación entre qué factores, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la fórmula de densidad? Gramos sobre o masa sobre volumen. ¿Y cuándo le medimos esto, verdad? Esto significa que nosotros podemos tomar un cierto volumen, supongamos que tenemos 1 litro de agua. Y ese litro de agua pongo en la balanza. Y como se trata de agua, su peso va a ser de 1 kilogramo. Este dato universal tenemos que saber todos de memoria, sí o sí. El agua, esta es la densidad del agua. 1 litro pesa 1 kilo. Entonces, si me traen un líquido transparente, me traen 1 litro y pongo en la balanza y pesa 2 kilos, significa que no es agua. ¿Sí? Ahí yo ya descarto porque no cumple una de las propiedades. Tenemos también punto de fusión, punto de ebullición, que son las temperaturas a las cuales fusión significa que se derrite. Si tengo hielo, se vuelve líquido, entonces hablamos del proceso de fusión. Ebullición ya saben que es el proceso de hervir. El agua tenía que hervir a 100 grados. Si yo empiezo a calentar y a 60 ya hierve, entonces no es agua. Para eso sirven las propiedades específicas de la sustancia. Ya tenemos receso ahora, son las 10. Voy a hacer una pausa entonces.
¿Qué tal, chicas? Hola, Analia y Cintia. Tenemos una pausa ahora. Ya llegó nuestra hora. Dale, profe. Voy a cortar la llamada ahora y a la vuelta del receso les envío otra vez el link.